Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la oportunidad que nos da de compartir de nuevo la palabra de Dios. Hoy seguimos en la serie sobre el libro de los Hechos y vamos a hablar de Dios te busca. Dios te busca. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19 narran la historia de la conversión de este hombre Pablo. Un hombre que de verdad enfrentó a la iglesia del Señor con bastante furia. Dice en Hechos capítulo 9 versículos 1 en adelante de la siguiente manera. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Una de las cosas que encontramos en este pasaje es el odio que sentía Pablo hacia la iglesia de Jesucristo, hacia el pueblo de Dios, a los cristianos. Los odiaba con todo su corazón. Él había consentido con la muerte de Esteban. Él estaba allí presente y presenció todo lo que le ocurrió al primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos la historia de Adán y Eva cuando Dios le prohibió a ellos tomar del fruto prohibido. Y dice la palabra de Dios que ese día, cuando ellos le fallaron a Dios, Dios en la tarde fue a buscarlos y dice, él hizo esta pregunta: ¿dónde estás tú? Le preguntó a Adán, según Génesis capítulo 3 versículo 9. No era el interrogatorio de un comandante enojado, sino el grito del corazón de un padre angustiado. Dios claramente sabía dónde estaban, pero también sabía que se había abierto un gran abismo entre él y el hombre. Un abismo que Dios mismo tendría que cruzar. Las demandas de la mayoría de las religiones pueden quedar satisfechas con simples ritos externos, pero el cristianismo demanda la regeneración del hombre interior, un cambio profundo, una nueva creación, un nacer de nuevo, en palabras de Jesús. Incluso hombres no conversos como Saulo pueden vivir una vida intachable delante de los demás, de acuerdo con su manera de pensar, pero el hombre convertido es aquel cuyo corazón se ha vuelto a Dios. Aquí vamos a encontrar entonces que Dios busca a todos los seres humanos, así desde el mismo principio, como vimos cuando Adán pecó y Dios se acercó a buscarle, a preguntarle: ¿dónde estás tú? Dios te hace a ti la misma pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo con respecto a tu relación con Dios? Lo primero que vemos en este pasaje es que Dios te busca aunque seas una persona rebelde. Aunque seas rebelde, Dios te sigue buscando. Dice el versículo 1 que Saulo respiraba aún amenazas contra la iglesia de Jesucristo. Y por eso pidió cartas para ir a buscar a esos creyentes en Damasco, respirando aún amenazas. Estaba lleno de odio. Y a pesar de todas las evidencias que él tenía acerca de la resurrección de Cristo, cuando escuchó el testimonio de Esteban, él seguía sin creer en Jesucristo. Ser testigo de la muerte triunfante de un cristiano no fue suficiente para matar la enemistad
en el corazón de Saulo hacia Dios. Dios te busca, aunque seas rebelde, aunque actúes como actúes, Dios te ama. Dios tiene un plan contigo. Deberías tú ablandar tu corazón y volverte hacia Dios. Dios te está buscando en este día. Tú puedes ser una persona muy rebelde, una persona muy dura de corazón, pero Dios te ama y te está buscando aún en el día de hoy. No sé cuánto tiempo ha pasado Dios buscándote a ti y tú no has querido acercarte a Él, pero hoy yo te invito a que te dejes encontrar con el Señor. En segundo lugar, Dios te busca para convertirte en un siervo de Jesucristo, en un prisionero suyo. En los versículos 2 al 4 dice que Él le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue entonces detenido por una luz del cielo. El resplandor de Dios cayó sobre este perseguidor religioso que iba camino a Damasco para robarle a la iglesia su tesoro viviente. No hay nada que el obrador de maldad, Satanás, tema más que la luz. Y no solamente Satanás, el mismo hombre, como pecadores que somos, le tenemos temor a la luz de Dios. Juan capítulo 3, versículo 20, Jesús dijo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si no buscamos la luz es porque estamos haciendo algo escondido en las tinieblas y por eso no queremos que la gente sepa lo que estamos haciendo. Así que desde ese mismo momento Saulo se comenzó a referir hacia sí mismo como un prisionero de Jesucristo, como él le escribió a Filemón en el capítulo 1 de su epístola. En esa carta le dice Pablo a Filemón que él era un prisionero de Jesucristo. Como muchos pecadores, como tú y como yo, si ya tú le entregaste tu vida a Cristo, tú eres un prisionero de Jesucristo. La luz de la verdad ha resplandecido en el corazón nuestro y por eso el Espíritu Santo de Dios, con su poder, Él sigue alumbrando nuestro camino para que podamos vivir en la luz del Señor. La Biblia dice que nosotros debemos andar en la luz, porque si estamos en pecado y decimos que estamos en la luz, es mentira, estamos mintiendo. Así que la luz fue tan abrumadora en la vida del apóstol Pablo ese día cuando iba a Damasco que él cayó en tierra, cayó al suelo. Esta luz fue para él como la palabra de Dios, como escribió el escritor de los Hebreos capítulo 4 versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que esa luz traspasó la vida, el corazón, la vista, la mente, el alma, el espíritu del apóstol en aquel tiempo cuando iba a perseguir a la iglesia de Dios. Así que deja que la luz de Dios ilumine tu camino en este día para que tú puedas entonces ser un esclavo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo, un prisionero suyo y puedas así entonces alcanzar a otras personas que necesitan oír el mensaje de la palabra de Dios y Dios quiere usarte a ti para hacerlo. En tercer lugar, Dios te busca para convertirte en un indagador, en un buscador tú mismo. Dice en el versículo 5 que cuando él cae al suelo, él le pregunta, cuando Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Junto con la luz vino la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Según el versículo 4 de Hechos 9. Cuando la verdad viene en el poder del Espíritu Santo a la vida de todo ser pecador, Él hace que uno se siente de verdad con ese deseo de conocer quién es el Señor. Cuando tenemos la luz de Dios en nuestra vida,
Él nos hace abrir nuestros ojos para entender qué quiere Él de nosotros. Esa pregunta que le hizo Saulo a Jesús nos revela algo también interesante. Él le dice: ¿quién eres, Señor? Eso nos muestra la ceguera que había en el corazón de Pablo. Él no lo conocía. ¿Cómo conocer a Jesús y vivir en enemistad con Él todavía? Fue muy diferente con Esteban. Esteban, según Hechos 7, 55 y 56, dice que mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando Jesús alumbra el corazón de una persona, su mente, para que se rinda a Él, esa luz nos conduce a nosotros a buscarlo con todo nuestro ser. Eso fue lo que preguntó Pablo: ¿quién eres, Señor? Y allí comenzó entonces ese contacto con Jesucristo. Y este hombre, que era un perseguidor, era un rebelde, era una persona de corazón duro que odiaba a la iglesia de Jesucristo. Igualmente, tú puedes ser alumbrado por la luz de Cristo si solamente tú te dejas guiar por el Señor. Tú estás oyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz que puede iluminar tu camino. El Salmo 119, 105 dice: ¿con qué alumbrará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y también dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que yo te invito a que dejes que la luz de Dios brille hoy en tu corazón. En cuarto lugar, Dios te busca para convertirte en un discípulo suyo. El versículo 6, Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando al descubrir su pasado de pecado y de culpa, y asombrado ante la grandeza de la misericordia y la gracia del Señor, Él le hace esta pregunta: ¿qué quieres que haga? Verdaderamente estaba arrepentido, listo y dispuesto a someterse a la voluntad del Señor. Esto es la conversión. Esto es lo que nosotros llamamos la conversión, el nuevo nacimiento. Una entrega total de la persona al servicio de Jesucristo. Saulo se arrepintió en el acto, tan pronto como descubrió el error de sus caminos. Jesús dijo en Mateo 18:3: si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que Pablo, ahora, después de estar tan envalentonado persiguiendo a la iglesia del Señor y tan lleno de ira y rabia hacia el pueblo de Dios, ahora, como un niño, se humilla ante Jesús y le dice: ¿qué quieres que yo haga? En quinto lugar, Dios te busca para convertirte en un adorador. En el versículo 11 del capítulo 9 de Hechos dice que Pablo estaba orando, había quedado ciego y había sido llevado de la mano por los que iban con él a Damasco, y estaba allí en una casa, y entonces Dios se le aparece un hombre llamado Ananías y le dice que fuera hasta la casa donde estaba Pablo, porque él estaba orando. Saulo recitaba frecuentemente sus oraciones. Él era una persona muy religiosa, era un fariseo, prácticamente era un rabí, un doctor en teología de su tiempo. Pero ahora, en vez de estar recitando como repetir sus oraciones, ahora él estaba de verdad abriendo su corazón al Señor. Ese corazón que había sido regenerado por el poder del Señor, estaba buscando y deseando esa comunión con el Señor resucitado que se le había mostrado en el camino. Un joven convertido dijo una vez: antes de convertirme oraba a mí mismo, pero ahora oro a Dios. Los que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal solo pueden acercarse a Él con sus labios, y por eso Jesús recriminaba a los fariseos y les decía: este pueblo de labios me honra, citando al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque adoran lo que no conocen. Y en último lugar, Dios te busca para convertirte en un testigo.
Y eso es lo que hemos venido enfatizando en estos mensajes sobre el libro de los Hechos. Dios quiere convertirte a ti en un testigo suyo. Dice los versículos 15 al 19. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo había sido un instrumento escogido por Dios. Tú eres un instrumento escogido por Dios. Dios te está buscando desde hace mucho tiempo para que tú te conviertas en un mensajero suyo, en un testigo suyo, y por eso el Señor te sigue buscando. Instrumento escogido me es este. Cuando Jesucristo viene a tu corazón y te transforma y limpia tu vida, perdona tus pecados y te renueva y te transforma por la gracia de Dios, entonces tú puedes llevar el nombre de Jesucristo en presencia de cualquier persona de este mundo. Como instrumento, Pablo fue hecho fuerte porque iba a padecer mucho por el nombre de Jesús. Tú también vas a ser fortalecido por el Señor en medio de las dificultades que tú puedas tener en tu vida. Muchas veces la Biblia dice que Pablo, él mismo explica, y en el libro de los Hechos también narra las veces que él fue abatido, golpeado, una vez fue apedreado y varias veces fue azotado con varas. Y sin embargo, él no se sentía destruido. Él, como instrumento, fue útil para su maestro. Pero una de las cosas claves aquí en este versículo que acabamos de leer, por ejemplo, el versículo 17, la tercera parte del versículo, dice que él, cuando Ananías le pone las manos, fue lleno del Espíritu Santo. No podemos descuidar eso. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder nosotros hacer frente a la vida diaria. No podemos caminar la vida cristiana, transitar la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para poder salir adelante. El apóstol dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso lo escribió él en 2 Corintios. La conversión de Saulo y su preparación para el servicio de Cristo nos ha dado a nosotros un ejemplo para que nosotros podamos seguir anunciando el mensaje a aquellos que también necesitan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder avanzar en la vida cristiana. Jesús te está buscando hoy. ¿Por qué no le rindes tu vida a Jesucristo? Y dejas de batallar, de esconderte de Dios como lo hizo Adán y Eva. Ellos dos lo hicieron, se escondieron de Dios mientras Dios los buscaba. Dios no viene con un rayo para partirte o viene con una correa para golpearte, no. Él viene con los brazos abiertos porque sabe que somos pecadores y lo necesitamos. Así que acércate a Él hoy. Dile a Jesucristo en esta mañana de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y me rindo a ti para que me conviertas en un testigo tuyo donde esté. Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te felicito por esa decisión tan importante que acabas de tomar y te invito a que sigas adelante creciendo en la obra de Dios. Si te gustó el mensaje, dale like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, escribe mi correo que aparece allí en la pantalla y espero que en la próxima ocasión
te puedas conectar de nuevo para que sigas oyendo la palabra de Dios. Hasta luego.